Rusia planea una ofensiva militar contra Ucrania a comienzos de enero de 2022. La frase la entregó a mediados del año pasado un alto cargo de la administración Biden al The Washington Post, revelando las que serían las verdaderas intenciones del presidente Vladimir Putin sobre la ex República Soviética. Se trata del punto más álgido desde el inicio de este conflicto hace ya más de 7 años y que ha dejado a más de 13.000 muertos en la región del Donbass, en el este ucraniano. Hasta allí, en la frontera rusa, el Kremlin ha movilizado a unas 100.000 tropas en el movimiento militar más grande que se ha visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué busca el todopoderoso Vladimir Putin con estas advertencias? Algunos analistas señalan que es una distracción a los verdaderos problemas que enfrenta el país, acrecentados por una pandemia que ha mostrado al líder del Kremlin vulnerable como pocas veces. Pero con más de 20 años en el poder, la experiencia dice que hay que tomar en serio las palabras de Putin. Bien lo sabe Joe Biden, quien durante sus primeros días en la Casa Blanca no dudó en tildar a su par ruso como un asesino. Pese a este escenario, aún quedan chances para el diálogo, que se prevé será largo y tenso, con una OTAN que se niega a retirar su promesa de incorporar a Ucrania a la alianza. Primera condición de Putin para rebajar la crisis. Lo único claro es que en caso de iniciarse una guerra a gran escala en la región, con dos potencias nucleares como protagonistas, nadie podría declararse como ganador. Soy Mario Arriagada y aquí comienza Conexión Global. Bueno, va a ser uno de los temas que sin lugar a dudas va a marcar la pauta internacional este 2022, pero para conocer cómo se inició este conflicto, vamos a ver el informe que preparó Laura Soto. Era fines de 2013 y un levantamiento ciudadano en Ucrania daba inicio a un conflicto que perdura hasta el día de hoy. El presidente de ese entonces, Viktor Yanukovych, negó la asociación del país a la Unión Europea, lo que desencadenó un estallido ciudadano que terminó con la destitución del mandatario, quien huyó a Moscú. El conflicto dividió al país entre quienes querían acercarse a Occidente y aquellos que no querían alejarse de Rusia, como los habitantes de Crimea, quienes a través de un referendo apoyaron su anexión a la Rusia de Vladimir Putin, el gran ganador de la crisis. Después de una navegación difícil, larga y agotadora, Crimea está regresando a su puerto de origen. Pero la ocupación no llegaría hasta ahí. En abril de 2014, miles de separatistas prorrusos comenzaron a tomar la zona conocida como el Donbass, región ubicada al este de Ucrania y también de mayoría social afín a Moscú. Desde entonces, la tensión no ha cesado. Las tropas ucranianas abrieron una cruzada en contra de las milicias separatistas y a la fecha ya se acumulan más de 14.000 muertes por el conflicto. En febrero de 2015 hubo un intento por poner un alto al fuego que se tradujo en un acuerdo. Sin embargo, solo quedó en palabras vacías. En 2018, el presidente de ese entonces, Petro Poroshenko, incluso prohibió la entrada al país de todos los hombres rusos entre 15 y 60 años para evitar infiltrados. Además, pidió ayuda formal a la OTAN. Nunca hemos dicho que no había personas en el este de Ucrania que estuvieran involucradas en la resolución de ciertos problemas, incluidos los militares. Pero esto no significa que hubiera tropas rusas regulares allí. La llegada al poder del actual presidente ucraniano Vladimir Zelensky vino con promesas de terminar la guerra en Donbass. A mediados de 2020, ambos bandos firmaron un frágil armisticio que disminuyó los enfrentamientos. Pero solo unos meses después, el Kremlin comenzó a realizar ejercicios militares en Crimea y a desplegar equipo militar en su frontera con Ucrania. En los últimos meses, la tensión militar solo ha ido en aumento con movimientos de tropas desde ambos bandos. No han habido cambios. La guerra aún continúa. Zelensky prometió poner fin a la guerra, pero fueron palabras vacías, como Poroshenko. Estados Unidos y Occidente deciden todo por ellos. Estamos decididos a mantenernos firmes, no abandonaremos nuestro país. Luchamos por la independencia durante mucho tiempo. La agresión rusa no es nada para nosotros. Según Kiev, ya son más de 100.000 los soldados rusos desplegados en sus fronteras y el temor a una posible invasión persiste.
existe. Acusaciones que desde el Kremlin niegan. Hay voluntad por parte de Ucrania de tener negociaciones. Lo que nos falta es la voluntad del lado ruso. Ellos simplemente se niegan a hablar con las personas en Donbass, los llaman terroristas. Queremos construir buenas relaciones con Ucrania y estamos dispuestos a todo, pero ¿cómo vamos a construir tales relaciones con las actuales autoridades ucranianas? El conflicto llevó al primer cara a cara entre Joe Biden y Putin. Le dejé claro al presidente Putin que si él hace más movimientos, si entra a Ucrania, habrán severas sanciones. Incrementaremos nuestra presencia en Europa con nuestros aliados de la OTAN. Mantenemos nuestro llamado a Rusia para que reduzca las tensiones y se abstenga de cualquier agresión. Si Rusia hace algo contra Ucrania, la Unión Europea estaría en condiciones de tomar sanciones que podrían tener un gran costo. La promesa de la OTAN de incorporar a Ucrania a la alianza es el principal temor de Putin, que ve con preocupación la expansión de Occidente hacia sus fronteras. El mandatario quiere que eso nunca ocurra porque, de ser así, su amenaza de invadir a la ex república soviética se hará realidad. Bueno, vamos a revisar a continuación el mapa para que conozcamos cuáles son las zonas en conflicto, las zonas en disputas que hay entre Ucrania y Rusia. Rusia en color azul, Ucrania en color amarillo. Como sabemos, es un país que está estratégicamente muy bien posicionado porque por un lado tiene a Europa y por otro tiene a Rusia. Bueno, las zonas en conflicto son las que componen estas dos regiones, Lugansk y Donetsk. Actualmente ahí se está librando estas peleas y estas disputas desde el año 2014. Como les decía, han muerto más de 14.000 personas en estos enfrentamientos entre las fuerzas de Ucrania y los separatistas rusos, donde ha movido lógicamente también cerca de su frontera Rusia a 170.000 tropas. Eso es por lo menos lo que ha dicho la inteligencia estadounidense, y de ahí entonces parte esta tensión, esta escalada de declaraciones entre Washington y el Kremlin. Más abajo tenemos a la península de Crimea, que recordemos fue anexada por Rusia, una región que era parte de Ucrania, pero después de 2014, después de un referendo, Rusia finalmente anexa esta región. De ahí en adelante entonces comienza este duro enfrentamiento que, como les decía, ha dejado varias miles de víctimas desde el 2014, y todo parece indicar de que la tensión, por lo menos en esa zona, no va a rebajar, porque Rusia dice y ha apoyado también a los separatistas prorrusos, pero Ucrania quiere recuperar estas zonas que antes del 2014 eran suyas. Esta es parte entonces de la situación que se vive en esta región, donde no solamente Estados Unidos, sino que también gran parte de Europa está pendiente, porque por Ucrania también hay mucho flujo de gas que viene de Rusia, y Putin también, dicen, podría amenazarlos con cerrar la llave en momentos en que Europa está viendo un alza en el precio de sus combustibles, de la energía. Obviamente ese sería un escenario catastrófico para el viejo continente. Bueno, y para profundizar más en este tema, vamos a tomar contacto con el académico de la Universidad de Cali, esto en Colombia, Vladimir Rubinsky. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, Vladimir, y preguntarte de inmediato, ¿cuáles son las posibilidades reales de que Vladimir Putin lleve adelante una invasión a Ucrania? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que las probabilidades de una guerra abierta entre Rusia y Ucrania son muy bajas, porque con todos los cálculos esto traerá más pérdidas para Rusia que las ventajas. Desde mi punto de vista, la amenaza de un ataque sobre Ucrania, sobre el territorio ucraniano, realmente sirve para presionar a los actores para sentarse y negociar. Sí, y en ese sentido, Vladimir, se habla mucho de que esta retórica que ha tenido en los últimos meses Vladimir Putin de alguna forma es una excusa o una forma de distraer sobre los reales problemas que hoy día tiene Rusia, y que han dejado, por así decirlo, más vulnerable la imagen de Putin con la pandemia. ¿Qué tan cierto es eso, o definitivamente Putin tiene este deseo de sí o sí reincorporar el este de Ucrania a Rusia? Yo creo que son asuntos bastante diferentes. Es muy cierto que la popularidad de Vladimir Putin ha bajado. Sin embargo, yo creo que
el poder de Vladimir Putin y las élites que en este momento están controlando Rusia se mantiene muy firme. Desde mi punto de vista, cualquier ataque o cualquier guerra abierta en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, realmente va a costar mucho más a Vladimir Putin la popularidad entre los rusos. Desde mi perspectiva, lo que trata de hacer Vladimir Putin es encontrar una forma a obligar a Estados Unidos, a Europa, sentarse y negociar, escuchar lo que está demandando Vladimir Putin. Yo creo que no se trata, en este asunto, no se trata de los intentos de mejorar la popularidad, porque esto no sirve a Vladimir Putin en este contexto. Pero las demandas básicamente son que la OTAN retire esta promesa de integrar finalmente a ex repúblicas soviéticas como Georgia y Ucrania. ¿Crees que está dispuesta la alianza y Estados Unidos a definitivamente echar por tierra esta promesa? Ahí saldría ganando de todas maneras Vladimir Putin. Bueno, yo la verdad que no creo que Vladimir Putin va a alcanzar todo lo que está en esta demanda y en este ultimátum realmente que Rusia mandó a Estados Unidos. Se trata nuevamente, de mi punto de vista, de obligar, porque no tiene otras herramientas, ¿sí? Obligar a OTAN, a Estados Unidos, a Europa, sentarse y escuchar lo que quiere decir Vladimir Putin, porque nosotros somos testigos de un cambio dramático y muy rápido de las reglas de juego en la arena internacional, y Vladimir Putin yo creo que se siente excluido de las discusiones que obviamente tienen lugar en Europa, en Estados Unidos, sobre estas nuevas reglas de juego. Yo la verdad no creo que lo que él intenta al fondo es o esperar que los Estados Unidos acepten todas estas condiciones. Lo que él quiere, que se siente y escuchan lo que él quiere decir. Vladimir, ¿y por qué ahora? ¿Por qué surge nuevamente este conflicto? Sabemos que se arrastra desde 2014 con la anexión de Crimea. Había pasado un tiempo en que se había de alguna forma apaciguado los ánimos en el este ucraniano. Siempre hay enfrentamientos, pero ¿por qué ahora Putin vuelve con esta idea, con la movilización de tropas, las más de 100.000 tropas que supuestamente tiene instaladas en la frontera con Ucrania? ¿Cuál es el contexto para que Putin nuevamente levante esta tensión con Occidente? Bueno, yo creo que Vladimir Putin siempre ha sido, y evidencias son a favor de esta afirmación, que Vladimir Putin es un político oportunista. Él está siempre muy pendiente de las posibilidades que existen, y yo creo que lo que él hizo en diciembre fue un bien calculado como juego político, porque él básicamente puso su propuesta en un momento donde nadie esperaba que él iba a hacer eso. Esto es algo que dice mucho sobre buenos cálculos que hace Vladimir Putin, sorprendentemente en muchos casos. Por otro lado, yo creo que también debemos tener en cuenta que poco a poco está comenzando la campaña política en Rusia para las próximas elecciones presidenciales, y Vladimir Putin es consciente que va a tomar tiempo para lograr unos resultados tangibles, y claramente no la guerra, sino un acuerdo con Estados Unidos que Putin puede mostrar a los rusos: mira, yo hago lo que yo digo, yo soy capaz de alcanzar esto a pesar de todo el contexto internacional. Y yo creo que sí, las elecciones presidenciales de 2024, aunque parecen lejos, no son. Y esto es una jugada de Putin que tiene que ver con los cálculos políticos. Vladimir, ¿y qué papel juega acá Europa? Que parece que está como postergada. Acá siempre se sienta Washington con Moscú, y parece que Europa está relegada a tomar decisiones, siendo que obviamente por la geografía es el que se podría ver mayor expuesta a un eventual conflicto. ¿Cómo lo ves en ese sentido para este año, sin una Angela Merkel, con un Emmanuel Macron que va a elecciones presidenciales? O sea, podríamos decir que Europa está en otra, muy debilitada. ¿Cuál es el papel que va a cumplir la región en estas discusiones? Exactamente, usted tiene toda la razón.
Esto es también a la pregunta anterior que me hicieron. Vladimir Putin calculó muy bien que hay una transición de poder muy difícil, muy delicada, la transición en Alemania, sin Angela Merkel, que sabía cómo hablar con Vladimir Putin. Y lo mismo está pasando en Francia. Macron está muy ocupado y muy preocupado con sus chances de ser reelegido como el presidente de Francia. Entonces yo creo que Vladimir Putin lo que busca es aprovechar Europa debilitada para realmente lograr cosas que en otro contexto él no es capaz de lograr. Y por eso está diciendo, vamos a negociar con los Estados Unidos. ¿Sí? Lo que debemos que hacer es negociar con Estados Unidos porque entramos en la lógica de estas great powers, de grandes potencias, y desde el punto de vista de Vladimir Putin, ningún país europeo cumple con esos requisitos de gran potencia, porque son Estados Unidos, Rusia, China y quizá algunos otros países asiáticos. Ya para ir redondeando, Vladimir, ¿cuál crees tú que sería una oferta en la que Vladimir Putin se sintiera ya satisfecho y, por ejemplo, sacara las tropas del este? ¿Cuál sería un punto de acuerdo entre Estados Unidos, Europa y Rusia? ¿Cómo se puede calmar esta retórica de Putin hacia Occidente? Bueno, yo creo que lo que va a querer Vladimir Putin es que Biden y Putin y quizá algunos otros actores relevantes se sienten y evalúen las propuestas de Vladimir Putin. Putin tiene obviamente un punto con Ucrania y allá esto se aleja, decimos, de la dinámica de las negociaciones internacionales, porque para Putin la historia ucraniana es muy distinta en cuanto al mismo mito, decimos, fundacional que mantienen los políticos ucranianos en este momento. Y él insiste mucho en que si bien se va a cambiar los acuerdos de Minsk, que uno de los puntos muy difíciles para Ucrania en estos acuerdos es precisamente la transformación del Estado unitario, como ahora es Ucrania, en un Estado federativo. Yo creo que es muy difícil que los ucranianos lo acepten, pero Putin va a ver como un acuerdo nuevo donde realmente se tengan en cuenta los intereses. Vladimir, ¿y qué tan ciertas son estas amenazas que dice Putin de que acá la OTAN y Occidente de Estados Unidos y la misma Ucrania de alguna forma también tienen intenciones de recuperar la zona del Donbass, de Lugansk, de Donetsk? ¿Qué tan ciertas son esas acusaciones, esas denuncias? ¿Realmente Ucrania quiere iniciar una invasión o recuperar, mejor dicho, estas zonas, o son solamente excusas que no tienen validez por parte de Putin? Bueno, la situación en estos territorios de Donbass, de Lugansk, es una situación muy difícil. Lo que nosotros a veces olvidamos que es la gente que pierde las vidas y ya yo creo que los números son cerca de 14.000 personas que perdieron las vidas allá. En este momento se mantiene un frágil status quo y yo creo que Vladimir Putin es muy consciente que el ejército ucraniano ahora no es el mismo ejército de Crimea de 2014, cuando los ucranianos no tenían ninguna posibilidad de hacer una resistencia a estas acciones que hizo Rusia, pero hoy en día el ejército ucraniano es mucho más fuerte. Y yo creo que realmente lo que van a buscar es recuperar la fuerza. Ucrania tampoco está dispuesta a hacer eso y tampoco puede hacerlo porque la economía ucraniana está en muy mal estado, la guerra como tal no es popular entre los ucranianos. Yo creo que básicamente lo que vemos es unas retóricas donde los ucranianos se sienten más debilitados ahora precisamente porque Estados Unidos dejaron que no va a haber un apoyo directo militar a Ucrania en el caso de una guerra con Rusia, y yo creo que también hay un incentivo fuerte para negociar. Sí, y ahí en ese sentido también la figura del presidente Zelensky, ¿cómo la evalúas o da lo mismo a esta altura quien esté en Kiev gobernando? Bueno, Ucrania, las políticas ucranianas pasan por un difícil momento y de hecho nunca pasaron por un buen momento últimamente. Hay escándalos de corrupción, hay acusaciones también contra el gobierno de Vladimir Zelensky. Él se siente muy debilitado en el contexto político. Y como ya estuve diciendo, la guerra, la idea de una guerra, la idea de tomar por la fuerza a Donbass no es popular entre los ucranianos, y yo creo que para Zelensky también la opción óptima
prioridad es buscar una forma de negociar con Rusia, posiblemente en el contexto más amplio, con la participación de Estados Unidos por la participación europea, una solución negociada. Yo creo que todos quieren así, aunque los discursos, las narrativas sí son muy agresivas y muy violentas. Bueno, Vladimir, esperemos que no termine esto en un conflicto bélico. Tú lo ves muy lejano, pero estos movimientos de tropas obviamente encienden las alarmas. No estamos en tiempo ya para iniciar una guerra. Yo te quiero agradecer nuevamente que hayas estado con nosotros acá en Conexión Global. Te mando un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Chao. Bueno, y nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y ya vamos a estar analizando más en profundidad esta crisis que se vive entre Rusia y Ucrania. Espérenos. Por CNN Chile, vamos más allá. Y ya estamos de regreso en Conexión Global analizando esta crisis entre Ucrania y Rusia, y a continuación vamos a revisar la tabla comparativa, nuestra habitual tabla comparativa, para ver cómo se diferencian en nuestro país en términos económicos, demográficos, con los países que estamos analizando. Rusia, por ejemplo, tiene 144 millones de habitantes, Ucrania 41 millones de habitantes, Chile muy por debajo con 19 millones de habitantes. La superficie, bueno, Rusia es impresionante con 17.125.000 kilómetros cuadrados. Esa es la superficie que tiene este enorme país. Ucrania no se queda atrás con 603.700 kilómetros cuadrados y Chile 756.000 kilómetros cuadrados. El ingreso per cápita en términos económicos, Rusia con $10.115, Ucrania con $3.741.000 y Chile con $14.772. La pobreza, Rusia está con un 12,1%, ha aumentado mucho después de la pandemia. En Ucrania, esto según datos del Banco Mundial, 1,1% el nivel de pobreza que experimentó por lo menos el año 2019, y Chile 10,8% de pobreza. El crecimiento para Rusia, 3,5%, el crecimiento es estimativo según los datos proyectados el 2021. Un decrecimiento en Ucrania, menos 4%, es uno de los países más vulnerables, podríamos decir, que hay en Europa en términos económicos, y Chile un 12% el crecimiento estimativo para el año 2021. Y esto también es importante, ¿cuánto gasta Rusia? Ahí vemos 63.000 millones de dólares es lo que ha gastado Rusia en el 2022. 6.000 millones Ucrania y Chile 4.000 millones de dólares, países entonces que han también invertido mucho dinero en términos de defensa. Se justifica obviamente más en la ex República Soviética con este gigante, con esta potencia rusa que está amenazando su integridad con estas amenazas de invasión. Estas son entonces las tablas de la tabla comparativa que siempre llevamos en nuestra Conexión Global para aterrizar el tema que estamos tratando. Bueno, y para seguir conversando sobre este tema, vamos a tomar contacto con dos interesantísimos invitados. Uno de ellos es Pablo Cabrera, ex embajador de Chile en Rusia, un personaje, un hombre con vasta trayectoria diplomática, y también con Andrés Servín desde Argentina, doctor en Ciencias Políticas, presidente de la Coordinación Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. A los dos les quiero agradecer que estén acá con nosotros en CNN Chile, y a los dos quería partir preguntándoles algo bien directo que tiene que ver con, dada la experiencia que conocemos a Putin, de estos 20 años que ha estado en el Kremlin, ¿qué tan ciertas son estas amenazas de una intervención rusa hacia Ucrania? ¿Es cierto de que se puede llegar hasta este escenario, Pablo? Yo creo que es más bien una forma de disuasión que emplea Rusia para posicionarse en un tema que es de interés nacional e internacional para la Federación de Rusia, principalmente ahora nacional, cuando estamos en época de conmemoraciones y se conmemoran 30 años de la desaparición de la Unión Soviética, que ha sido calificado como una tragedia geopolítica por el presidente Putin, de la más grande del siglo XX. Obviamente que
posicionar este tema de su área de influencia y sus desafíos geopolíticos en esa área, obviamente que es una forma de disuadir más que atacar o invadir. Andrés, la misma pregunta para ti. ¿Cuáles son las reales consecuencias que podría tener, o si es que realmente se puede llegar a este escenario de un conflicto bélico? Bueno, yo coincido con el embajador Cabrera de que efectivamente este es un mensaje muy claro hacia Occidente, en el sentido de que no haya ningún tipo de intervención, interferencia o presencia de la OTAN, principalmente de la OTAN, en lo que Rusia considera su esfera de influencia y que pretende preservar. Siempre, desde luego, Ucrania es un territorio bastante en disputa en este sentido entre Occidente y Rusia, pero Putin está aprovechando una coyuntura internacional conveniente para él, según sus cálculos, para reafirmar esta presencia rusa en su área de influencia. Sí, y en ese sentido, lo conversaba antes con otro analista, esta también, ¿qué tiene que ver con el momento que está pasando Putin en Rusia específicamente? ¿Es un distractor esto de elevar la tensión con Ucrania o específicamente tiene que ver con reincorporar a Rusia en el tablero principal geopolítico internacional? Mire, siempre las decisiones del presidente Putin y de política exterior de la Federación de Rusia tienen repercusiones internas, de cualquier manera. Y creo que Rusia en este minuto, obviamente que no está en su mejor momento por las razones de la pandemia, que la ha afectado muchísimo. También tiene sanciones todavía vigentes de parte de la Unión Europea y tiene esta permanente decisión de jugar en el tablero mundial como potencia universal, y yo creo que obviamente la verdad es que es una potencia regional donde hay muchas alteraciones en su área, hay desafíos en lo que se refiere a la participación de algunos otros estados y poderes en la zona del Cáucaso, en su zona, en lo que es Bielorrusia y Polonia. Los grandes temas internacionales se dan ahí con mucha fuerza y con mucha historia. Y creo que la historia hay que tomarla en cuenta siempre para analizar la acción del presidente Putin, en este caso de carácter geopolítico, pero con implicancias internas importantes. Andrés, la petición de Putin para que se rebaje de alguna forma esta tensión es que ya se elimine definitivamente esta promesa de la OTAN de incorporar a Ucrania a la alianza. ¿Tú crees que finalmente va a ceder la Alianza del Atlántico en definitivamente dejar fuera a Ucrania en una eventual incorporación a este grupo? Yo creo que hay que diferenciar varios actores que están en interlocución con Putin. El primero y principal para Putin, y es con el cual ha logrado restablecer la condición de potencia de Rusia en el sistema internacional, es la interlocución con los Estados Unidos. Y la interlocución con los Estados Unidos no pasa solamente por una agenda sobre el tema de Ucrania, sino también tiene que ver mucho con el equilibrio estratégico a nivel global. Esto es el primer punto. El segundo punto, en términos de actores, está la OTAN, que no siempre tiene coincidencias en cuanto a su estrategia con Estados Unidos, en tanto Estados Unidos está muy claro que no quiere involucrarse en un conflicto armado. Está dispuesto a aplicar sanciones eventualmente, lo ha dicho muy claramente Biden, pero no está decidido a involucrarse en un conflicto armado. Y tercero, la Unión Europea, que tiene matices diferenciales con la OTAN y además donde hay posiciones distintas dentro de la misma Unión Europea. Una cosa es Alemania, con sus vínculos económicos con Rusia. Vamos a ver, estamos en un momento de transición, desde luego en Alemania, y veremos cómo se define la futura política hacia Rusia, pero hay sí una gran preocupación y un gran interés en que se mantenga esta relación económica, y otra cosa son los ex miembros del Pacto de Varsovia que se han incorporado a la Unión Europea, entre ellos Polonia, los países bálticos, por ejemplo, que tienen una actitud muy claramente hostil o enfrentada a Rusia. Y por otro lado, en lo interno, yo creo que el otro elemento que hay que considerar es que Putin está mandando un mensaje muy claro reforzando la posición nacionalista. Ya lo hizo con Crimea, lo va a volver a hacer todas las veces que sea necesario, entre otras cosas porque la situación interna en este momento es de neutralizar
cualquier tipo de oposición a Putin en su pretensión de reelección futura, y para eso está más que nada eliminando a todo lo que son las organizaciones disidentes o de derechos humanos, y por otro lado tratando de reforzar el vínculo con la oposición formal e institucional en la Duma, que tiene posiciones nacionalistas. Pablo, acá en este tira y afloja, ¿quién tiene más paciencia? Porque, claro, Putin cada 2 años realiza estos movimientos militares que son un gasto millonario para Rusia. Finalmente, ¿tú crees que esta estrategia del presidente Putin va a llegar a buen término? Sabiendo de que las dos partes no quieren ceder en ninguno de sus puntos. O sea, claramente acá la OTAN es un factor importante, pero parece que no va a renunciar a esa promesa de en un futuro incorporar Ucrania o lo va a seguir apoyando tanto esta alianza como Estados Unidos. ¿Quién tiene más paciencia para que llevar adelante este conflicto? Mira, mirar este conflicto o esta disputa desde la perspectiva de la paciencia, obviamente que podríamos echar a especular, porque creo que es un conflicto antiguo que tiene que ver con la estabilidad y la indivisibilidad de la seguridad europea, por un lado, y la presencia y la relación de Putin con la Unión Europea y, como muy bien dice Andrés, con los Estados Unidos, que aquí juega, y también me echaría a incluir China. El escenario de Estados Unidos-China también cuenta. Creo que el tema de la reacción de Rusia y la paciencia de Rusia, tú has tocado un punto ahí, que es el punto financiero o el punto económico financiero. Efectivamente, el trasladar este tipo de contingentes a la frontera es un gasto enorme, pero mucho más gasto enorme y mucho más pérdida es echar en un conflicto o en invasión o anexión. Creo que eso está demostrado que y sobre todo en estas zonas son conflictos de larga data, pero de difícil término. Entonces, dentro de los desafíos estratégicos, creo que Rusia, al tomar esta decisión, está decidida a implementar su política, que es contener el avance de la OTAN hacia zonas de lo que se podría considerar el Estado colchón, que es Ucrania. Y lo que tiene en mente Putin, que algo lo esboza Andrés desde los sentimientos nacionalistas, es que ya no es revivir la Unión Soviética y las áreas de influencia de la Unión Soviética, en este caso es unir a la nación rusa. Y yo creo que ahí la historia ayuda mucho a entender cuál ha sido la relación y cuál ha sido el impacto que ha tenido en el desarrollo de la Federación de Rusia como Estado, como cultura, Ucrania. Por eso creo que para Europa, que ha tenido muchas alternativas para negociar o trabajar el tema de la seguridad europea con Rusia, va a tener que hacer una reflexión importante. Porque no basta con decir, como se dijo en su momento por razones de geopolítica o razones de urgencia, de que la OTAN no se iba a expandir hacia los estados bálticos ni tampoco hacia las zonas de influencia. Otra cosa de Rusia, otra cosa es firmar un acuerdo. Hay acuerdos, pero al momento de implementarlo es cuando empiezan a tirarse la pelota unos con otros. Si esto es de la Organización de Seguridad Europea, o es de la OTAN, o es de cada país en particular. Y yo creo que ahí es donde Rusia está utilizando bien el escenario geoestratégico para poner el tema en el tapete de la discusión y para precaverse de aniversarios complicados, para intervenir tener mayor espaldas para seguir negociando con Estados Unidos otros temas de la agenda, y pensando también que Polonia, que es un lugar importante en todo este cuadro geopolítico, va a asumir la presidencia del Consejo de la OTAN próximamente o del Consejo de Europa. Yo creo que estos temas no son baladíes para Rusia a la hora de ejercer el poder y a la hora de enfrentarse a un escenario internacional tenso y muy desafiante.
Andrés, tú hablabas de la Unión Europea. Sabemos que Putin es un político muy oportunista, que siempre sabe, obviamente, actuar en los tiempos precisos. Y claro, te quería preguntar por Europa, porque al parecer acá está en un segundo plano, a pesar de que sería una de las zonas más afectadas si es que se lleva adelante una invasión. ¿Cómo ves el protagonismo de la Unión Europea, específicamente con una Alemania con un nuevo gobierno, sin Angela Merkel, con una Francia que está más preocupada de sus elecciones internas, de un Joe Biden también que también está más preocupado de China, pero específicamente quiero preguntar por Europa, ¿cuál es el protagonismo que tú le das en este conflicto? Bueno, en el caso de Europa está claro que no hay una coherencia en cuanto a la respuesta. Fíjense que recientemente, en estos 2 o 3 días, el representante de la política exterior de Europa, Josep Borrell, está de visita en Ucrania. Yo no sé si eso condice con lo que esperan Alemania y Francia en relación a las posibles negociaciones con Rusia. Es obvio que más bien resuena positivamente entre los países que antiguamente pertenecían al Pacto de Varsovia, que sí sienten que hay que ponerle mucha presión a Rusia. Entonces, yo creo que hay divergencias y matices diferenciales dentro de la Unión Europea que hacen difícil que tenga una respuesta única y equilibrada. Y además que se agrava por el hecho de que también hay diferencias, como señalaba, con la OTAN. Hace el año pasado ya en la Unión Europea, antes inclusive, a raíz de las decisiones de Trump de recortar los gastos de la OTAN, en su momento ya en Europa se empezó a plantear la necesidad de formar una fuerza militar común en Europa, y obviamente eso va en detrimento de la capacidad de la OTAN de actuar como la fuerza militar en el marco del pacto entre los países europeos, Canadá y Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí hay un núcleo que está aprovechando obviamente muy claramente Putin en estas circunstancias, y además está jugando con otro elemento que acaban de mencionar tanto Pablo como en este momento en la pregunta anterior, que es el elemento de su creciente alianza con China, que es una gran amenaza combinada para Estados Unidos. No nos olvidemos que Estados Unidos ha identificado como sus principales amenazas, las principales amenazas a su interés nacional, primero China y segundo Rusia. Y ha pasado a un tercer, cuarto plano el tema del terrorismo internacional, particularmente después de la salida de Afganistán. Entonces, el acercamiento entre Rusia y China es un elemento que preocupa mucho a Estados Unidos y que además es un factor que disuade a Estados Unidos de involucrarse en un conflicto, en un escenario en Europa del Este, cuando tiene todo su foco de atención puesto en este momento en el mar meridional de la China y en Taiwán. Pablo, acá hay más allá de estas amenazas verbales, acá hay un hecho cierto que es que siguen los enfrentamientos en la zona del Donbass, en esta región de Lugansk y Donetsk. ¿Crees tú que Ucrania tiene intenciones de recuperar esa zona, esa región, tal como dice o advierte Rusia, o ya definitivamente debería olvidarse ya de estas zonas y considerarlas perdidas? Mira, es una buena pregunta, una buena pensar en eso, porque Rusia siempre ha actuado de diferentes maneras en este tipo de acciones. Una es la manera de actuar como el Estado, como la institucionalidad del Estado, y otra cosa es actuar a través de proxies. Y creo que eso le ha rendido algunos frutos, pero también le ha traído muchas consecuencias que ha tenido que enfrentar boicot y sanciones. En el caso de Ucrania, obviamente que la intención de Ucrania es recuperarlo. Obviamente Ucrania quiere ser el Estado independiente, obviamente relacionado con Europa occidental, y fue la nación más desarrollada industrialmente de Rusia, lo cual también le da una capacidad instalada importante. Pero cuando tú dices si ellos quieren recuperar o no, ahí está el tema de la nación, el tema del nacionalismo, que está apelando mucho el presidente Putin. Y por otro lado, son las reminiscencias imperiales que están jugando en la zona. Aquí hay unas reminiscencias imperiales interesantes, porque hay que ver que China está rediseñando la antigua ruta de la seda, y la antigua ruta de la seda obviamente era en la zona del Cáucaso era el camino hacia Europa.
bajaba por el Cáucaso. Y el otro, ahora más moderno, es el paso por el Ártico, que Rusia tiene una importancia muy grande. Por eso para algunos estos dilemas o estas distancias o situaciones geopolíticas, para algunos son artificiales o transitorias. Y a tu pregunta entonces es, ¿cuánto de esto es transitorio en lo que se refiere al ejercicio del poder y cuánto es permanente en lo que se refiere al nacionalismo ruso y al interés de Rusia de tener apariencias al menos de potencia mundial a través de esta alianza con China o copando también el tema de lo que fue la Unión Soviética en el sentido de las repúblicas caucasianas y Bielorrusia y Ucrania? ¿Cuánto vale eso en la hora del nacionalismo y en la hora del poder como potencia regional o como potencia mundial? Andrés, relacionado con lo mismo, ¿qué pasa con la figura del presidente Zelensky en todo este conflicto? ¿Da lo mismo quién gobierna en Kiev? Dado que básicamente acá las decisiones más importantes las va a tomar Estados Unidos o Rusia. ¿Cómo tú evalúas el gobierno y las decisiones que ha tomado un presidente que tiene cero experiencia política? Él viene del mundo de la televisión. No sé si tienes alguna evaluación de su mandato respecto a esta crisis. Sí, muy claramente. Zelensky al inicio de su gestión se había comprometido en avanzar con los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk, establecidos entre el 2014 y el 2015, no han avanzado. Lo único que se ha logrado es el cese de fuego, y relativamente, porque todavía hay disparos de lado y lado. Y desde luego hay una aspiración de mantener esa tensión porque está en lo interno fuertemente debilitado y con una gran presión de los sectores más nacionalistas ucranianos. Eso ha implicado también una depuración en términos de la gente que lo rodea, la oligarquía ucraniana, altamente corrupta, por cierto, que ha estado siendo afectada por este desequilibrio, esta situación de inestabilidad dentro de Ucrania. Y en este contexto, desde luego, hay una gran aspiración, presionado por los nacionalistas, de que, bueno, vamos a recuperar lo que hemos perdido del territorio ucraniano. El pequeño detalle es que las dos repúblicas prorrusas, semiautónomas, que son Donetsk y Lugansk, son la parte más industrializada de Ucrania. Por lo tanto, es muy importante desde el punto de vista de la economía ucraniana. Segundo, hay un hecho muy importante que siempre perdemos de vista con este tema, y es que Rusia no las ha reconocido oficialmente. Entonces todavía está en un estado de ambigüedad en donde hay margen para una negociación, y eso era parte de los acuerdos de Minsk para que las dos repúblicas entraran en una especie de federación con Ucrania, pero con cierto grado de autonomía. Y todo esto no se ha cumplido. Entonces un poco también la reacción de Putin tiene que ver con una presión sobre Zelensky y Ucrania para que se avance en los acuerdos de Minsk y para que los aliados occidentales que participaron tanto en los acuerdos de Minsk como en el Grupo Normandía, como todas las negociaciones en torno a la situación en Ucrania, se involucren más para que se cumpla lo acordado. Y ahí es el gran interrogante que está levantado con respecto a la capacidad de Zelensky de mantenerse durante todo este proceso en el poder bajo la fuerte presión de otros factores que ya he mencionado. Bueno, para ir cerrando, quería preguntarles cómo ha sido también la evaluación que tienen ustedes de la estrategia que ha llevado adelante el presidente Joe Biden. Algunos, por ejemplo, criticaron que se haya reunido con Putin porque finalmente cedió a esta advertencia del presidente ruso. Sin lugar a dudas, este año va a ser importante este tema para el líder demócrata, pero hasta ahora, ¿cómo evalúan esta reunión y también qué esperan del próximo encuentro, que es la próxima semana, el 10 de enero, creo, donde nuevamente las partes se van a reunir para tratar de bajar la tensión? Primero tú, Pablo. Bueno, Putin y Biden se conocen bien. Creo que eso ayuda hoy día en lo que es la diplomacia digital, en lo que es el mundo de los no intermediarios. Yo te pregunto, tú me respondes, y que no hay mucho tiempo para la reflexión o la evaluación. Creo que es positivo. Creo que sí le favorece a Putin, obviamente. Pero no hay que perder de vista el factor de los grandes temas que discute los Estados Unidos con Rusia, que han tenido evolución, y es donde
Rusia ha mostrado que la diplomacia profesional de Rusia ha actuado y se han llegado, y también la de Estados Unidos, que el tema nuclear, los acuerdos de los misiles y el acuerdo nuclear. Eso es importante y va a ser siempre un diálogo de alto nivel. Y por otro lado está el tema económico. Y creo que el tema económico tiene que ver con Alemania, lo dijo un poco Andrés, ahí está el tema del gasoducto, del Nord Stream 2, que Estados Unidos no quiere que llegue porque es por el interés de Europa. Y ahí hay un elemento de negociación importante de los Estados Unidos, porque Rusia necesita desahogarse mucho y es el país que tiene gas y que fortalece y entrega gas y provee gas a Europa. Yo creo que el nuevo gobierno alemán va a ser un desafío en esta discusión y bienvenido sea mientras, como decían los gringos, keep talking. Mientras estén conversando, yo creo que podemos nosotros, todas las otras áreas del mundo, también podemos respirar tranquilo, porque hoy día una confederación no es transportar efectivo a la frontera solamente, se puede hacer apretando un botón. El tema de la ciberseguridad o la seguridad se maneja desde otra perspectiva, y creo que ahí está el tema también de la necesidad de Estados Unidos de tener de hablar con Rusia por toda esa capacidad instalada que tiene Rusia de lo que fue una potencia en el espacio, donde tiene una tecnología de comunicaciones muy importante, muy incisiva, y que ha tenido también algunos impactos perniciosos en otros sectores del acontecer mundial. Andrés. Sí, la misma pregunta. Sí. Bien, yo creo que realmente concuerdo en el sentido de que las conversaciones a nivel bilateral entre Estados Unidos y Rusia, particularmente entre Biden y Putin, de alguna manera favorecen la posición de Putin, pero creo que a Biden en principio no le queda otra instancia, porque lo importante, lo voy a decir lisa y llanamente, no es tanto Ucrania como las negociaciones estratégicas sobre el arsenal nuclear y después sobre otro tipo de armamentos. Esto viene en torno a la reanudación del acuerdo START 2, tiene que ver también con si China participa o no participa. La inteligencia norteamericana dice que próximamente, algunos dicen que en el 2030, otros dicen que a finales de esta década, China va a estar equiparándose en poderío nuclear con Rusia y con los Estados Unidos, y esto es una gran preocupación, y yo creo que Biden tiene que establecer prioridades y niveles cuando desarrolla este tipo de conversaciones. Yo, en principio, pienso que va a tratar de calmar a través de la diplomacia y desescalar la situación en Ucrania, va a tratar de convencer a sus socios europeos con los cuales intenta restablecer las relaciones previas a la administración Trump, de que todo esto es en provecho del mundo occidental y que en última instancia no hay que llegar a un conflicto con Rusia, y en ese marco obviamente Putin, con gran sentido oportunista, va a aprovechar todas las ocasiones que se le presenten para ver de llevar agua para su molino, eventualmente para garantizar que Ucrania no quede bajo la influencia por adhesión o por presencia de la OTAN, y que Ucrania siga actuando como el buffer entre Rusia y Europa. Bueno, eso esperamos todos, que el diálogo se imponga obviamente y que se apacigue un poco este episodio de tensión que se vive allá en Europa. Yo les quiero agradecer a Andrés y Pablo por haber estado nuevamente con nosotros acá en Conexión Global. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós Andrés. Adiós. Bueno, y nosotros ya estamos despidiendo nuestra Conexión Global. Recuerda que el próximo miércoles estamos analizando otro tema internacional, nuevamente con nuestra compañera Mónica Rincón. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile. Chao.